Yeah. Nice. All right, we're back. Hemos vuelto. Estamos aquí de nuevo. We're going to dismiss on time, so no worries. No os preocupéis que vamos a salir a tiempo, así que By the way, we have a recommendation with regard to Alexander the Great. sí, por cierto, tenemos esa sugerencia, ¿no? En cuanto a Alejandro Magno, que nos ha, he told them about it Okay, we're at the end of, yes. well, you are. I'm going to make a point of watching the movie. Yo voy a hacer el esfuerzo y ver la película. You can't trust everything you see in movies because screenwriters have to fill in the blanks that are left for us in history. And so, you know, conversations between characters may be fictional, and there may be scenes in a movie that are kind of added to make the film work. Sí, no se puede confiar o fiar de todos los detalles de las películas, porque los que escriben las películas, a veces conversaciones entre gente o no tienen que añadir cosas o son cosas ficticias, porque, dime. Es que hay un documental en Netflix de historias sobre Alejandro Magno. Entonces, es así, son estudios hablando de lo que pasaba. Qué bien. She said there's also a documentary on Netflix, like a documentary about Alexander the Great. All right. He's like, qué bien. Tenemos mucho de él, ¿no? Yeah, I've got something I can watch on television. Sí, ahora tengo algo que ver en la tele, porque no hay mucho. For some strange reason, everything on my TV is in Spanish. Sí, por alguna razón, no sé por qué, pero todo lo que sale de la tele está en español. The only thing I have to watch is BBC News. La única, sí, las noticias de BBC. Okay, after Alexander died in 323, Así que después de esa muerte de Alejandro Magno en 323, his kingdom was divided between his four generals. así que se dividió su reino entre sus 4 generales. Only 2 of them matter to us. Pero solo 2 de ellos nos importan. In 320 BC, Ptolemy the first of Egypt claimed the satrapy of Trans-Euphrates. Así que en el año 320, Ptolomeo I de Egipto reclamó la satrapía de Trans-Eufrates. So Darius divided the Persian Empire into these geographical regions called satrapies. Así que os acordáis, Darío pues dividió la región entre estas áreas geográficas satrapías. And the only one we care about is Trans-Euphrates because it includes Palestine. Satrapías, pero el único que nos importa es Trans-Eufrates porque incluye Palestina. Okay. So by 301, he had secured control over Phoenicia and Palestine. The dynasty of the Ptolemies was centered in Egypt with Alexandria as its capital. Así que esa Trans-Eufrates que incluía Siria y Palestina, y en el año 301 había asegurado su control sobre ella, y la dinastía de los Ptolomeos estaba centrada en Egipto con Alejandría como su capital. So Greece is still in control of Judea, but now under the rule of Ptolemy the First. Así que Grecia todavía está en control sobre Judea, pero ahora bajo el reino de Ptolomeo primero. By 312, Seleucus the First, with the help of Ptolemy, had consolidated his rule over Persia and Mesopotamia, and by 301 had defeated Antigonus, the satrap of Phrygia, to take control of Syria.
Luego, en los apuntes, en el año 312, Seleuco I, qué nombre, con la ayuda de Ptolomeo, había consolidado su gobierno sobre Persia y Mesopotamia, y en el año 301 había derrotado a Antígono, el sátrapa de Frigia, para tomar control de Siria. Okay. So, following Alexander's death, his general Ptolemy the First centered his rule in Egypt. Así que después de la muerte de Alejandro Magno, uno de sus generales, Ptolomeo I, pues él concentró su reino en Egipto. And Seleucus the First, one of his other generals, consolidated his rule over Persia and centered it in Syria, Antioch to the north. Y otro de sus generales, Seleuco, pues con la ayuda de Ptolomeo, había consolidado su gobierno, ¿no? En Antioquía, ¿no? En Siria, en Antioquía. And these two, because Palestine and Judea was in between them, these two continued to struggle over control of Palestine and Judea. Así que ya que Palestina y Judea estaban entre los dos, entre estos dos reinos de Ptolomeo I y Seleuco I, pues ellos siguieron pues como que luchando para el control de esa región, de esa zona. So the Ptolemies ruled Judah until 198, when Antiochus III, who was called the Great, defeated Ptolemy V Epiphanes at Panion, near the headwaters of the Jordan. Así que los Ptolomeos gobernaron sobre Judá hasta el año 198, cuando Antíoco III, o Antíoco el Grande, derrotó a Ptolomeo V Epífanes en Panea, o Cesarea de Filipo, cerca de las aguas del Jordán. So the Ptolemies located in Egypt controlled Judah until 198. Así que los Ptolomeos en Egipto gobernaron sobre Judá hasta el año 198. And one of the most significant literary achievements of this period of Ptolemaic control in Egypt, was the translation of the Septuagint during the 3rd century reign of Ptolemy II Philadelphus. Así que una de las cosas más importantes durante este tiempo del reino Ptolomeo sobre Judá fue la traducción de la Septuaginta, ¿no? Durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo en el 3er siglo. Now, legend has it that this version of the Old Testament was reportedly completed by 72 scholars in 72 days. Así que la versión griega del Antiguo Testamento fue terminado según la leyenda, 62 eruditos en 72 días, según cuentan. And the Septuagint became the primary Bible of both Jews of the diaspora and the early Christians. Así que la Septuaginta se convirtió en la versión principal de la Biblia, tanto para los judíos de la diáspora como para los primeros cristianos. So quotations from the Old Testament that are found in the New Testament are frequently quotations taken from the Septuagint. They're not translations of the Hebrew text of the Old Testament. So quotes from the New, quotations of the Old Testament found in the New Testament are largely taken from the Septuagint. The Septuagint is the Hebrew Old Testament translated into Greek. The New Testament is written in Greek. So the writers of the New Testament didn't translate the Hebrew text into Greek. They used the Septuagint translation. Así que
Lo que pasa es que las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento son sacados de la Septuaginta. Así que ya que fue escrito el Antiguo en hebreo y el Nuevo en griego, no tradujeron el hebreo al griego, simplemente fueron a la Septuaginta para coger la cita. And this gives academics something to do. Y eso les da a los académicos algo que hacer. They pay attention to what appear to be different editions of the Septuagint. Así que ellos prestan atención a lo que aparecen ser diferentes ediciones de la Septuaginta. And they pay attention to translations of the Hebrew in the Septuagint that don't appear to be translations of the Hebrew text that we have. Así que ellos prestan atención a las traducciones del hebreo en la Septuaginta que parecen ser diferentes de las traducciones que tenemos nosotros. So textual critics who are focused on the Old Testament often spend times comparing the Septuagint translation of the Hebrew text with the Hebrew text itself. Así que los críticos textuales pasan mucho tiempo viendo o comparando la Septuaginta, la traducción del hebreo en la Septuaginta con el hebreo para ver cómo concuerdan en el sentido. Sometimes these textual critics suggest that we ought to amend the Hebrew text that we have based on the translation of the Septuagint. Así que algunos de estos críticos piensan que we should amend it or Yes. amend. Sí. Amend it, change it. Ah, vale. Que deberíamos cambiarlo, ¿no? Según la traducción, básicamente lo que ven en la Septuaginta, ¿no? Y lo que ven en el idioma en hebreo, que deberíamos hacer algunos ajustes basado en lo que ellos ven de diferencia. So the textual critic reads the Septuagint and concludes that is not a translation of the Hebrew text that we have. Sí, entonces ellos leen la Septuaginta y dicen, eso no es una traducción del hebreo que tenemos. Based on that observation, the textual critics suggest this word in the Hebrew text needs to be changed because clearly the translators of the Septuagint were not translating that word, they were translating this word and they change it. Entonces, ellos dicen, mira, entonces esta palabra en el hebreo tenemos que cambiarlo porque es obvio que los que tradujeron la Septuaginta no tradujeron esa palabra, pero esta otra palabra y lo cambiaron. Así que toca cambiar esa palabra. So the Ptolemies controlled Trans-Euphrates, including Judea, from 320 to 198 BC. Así que los Ptolomeos gobernaron sobre Trans-Eufrates, ¿no? Que tenía Siria y Palestina del año 320 hasta 198. The Seleucids, located in Antioch in Syria, ruled Judah until 142 BC, when Simon received a tax exemption for an independent Jewish state. I'm trying to find where that is. Página 6, pero ¿en qué parte? It's after this. Do you have this quotation? Oh, yeah, yeah, I have that. Okay, it's right after that. Should be after that. D, the Seleucids. Ah, vale. Sí, los
seleucidas dirigieron Judá hasta 142, cuando Simón recibió exención de pagar impuestos por un estado independiente judío. Now, here's how that came to pass. Así que así es como eso llegó a pasar. Antiochus the Great tried to extend his power into Greece, but was driven from Europe and defeated at Magnesia in 190 by the Romans. Entonces, Antíoco III el Grande intentó extender su poder en Grecia, pero fue expulsado de Europa y derrotado en Magnesia en el año 190 por los romanos. He was forced to sign a peace agreement with the Romans. Entonces, él fue obligado a firmar un acuerdo de paz con los romanos. The peace agreement required him to yield Asia Minor, surrender his war elephants and navy, hand over Hannibal and other refugees, as well as 20 hostages, including his own son, and pay enormous reparations. Así que esa paz, la paz de Apamea, le exigió que se retirase a Asia Menor, rindiera sus elefantes y su flota y entregase 20 prisioneros, incluido su propio hijo, así como pagar enormes reparaciones. What's important here is the reparations he was required to pay. Sí, lo que es importante aquí son las reparaciones que él tenía que pagar. The reparations that Antiochus the Great was required to pay got passed on to all of his subsequent rulers. Así que esas reparaciones que tenía que pagar él fueron pasados a sus gobernadores sucesivos, los que sí. So in 187, he was killed while robbing a temple in Elam to get money to pay the Romans. Entonces, en el año 187 fue asesinado mientras saqueaba un templo en Elam para obtener el dinero para pagar a los romanos. This El pobre. This obligation didn't go away. It was inherited by Antiochus IV, who ruled after him. Así que este dinero que debía no simplemente desapareció, pero eso llegó a ser una carga para Antíoco IV, ¿no? Que le siguió. So, in a mystery, one way to solve the mystery is to follow the money. En un ministerio, eso también. Eso es lo que queréis, ¿verdad? No, en un misterio, una de las maneras que puedes solucionar el problema es seguir el dinero, ¿no? ¿Dónde está el dinero? El que tiene el dinero, ¿sabéis? En un misterio. In order to explain some of the things that Antiochus IV does, you need to follow the money and remember that he owes the Romans a huge amount of money every year and has to figure out where he's going to come up with it. Así que unas maneras que podéis seguir la historia de Antíoco IV es saber que él debe a Roma un dineral cada año y no sabe de dónde sacarlo. Así que su historia sigue buscando ese dinero para pagar a Roma. Yeah, this particular Greek ruler is probably the most important one to the history of Judea at the time. Así que yo creo que este gobernador en particular, Antíoco IV, es el más importante en cuanto a la historia de Judea en aquel entonces. He launched a campaign to Hellenize Judah. Sí, entonces él pues empezó una campaña para helenizar a Judea, ¿no? Para que todos
sabían de la cultura griega. He wanted, you know what Hellenized means? ¿Queréis, sabéis lo que significa helenizar? Helenizar es. He wanted the Jews who lived in Judea to adopt a Greek way of life. Sí, entonces, él quería que todos se llamaran Helen. No, él quería que todos adoptaron la vida griega. Los judíos adoptaron la vida griega. I'm like, he wanted everyone to be named Helen. Ya está. Yeah, same thing. Da igual. He wanted all of these Jews that lived in Judea to live like Greeks and no longer live like Jews. Entonces él quería que todos los judíos que vivían en Judea, pues que ellos vivieran como griegos, ya no como judíos. Obviously, that involved changes to their religion, changes to their customs, and other aspects of their way of life. Y obviamente eso involucraba cambios a su religión, cambios a sus costumbres, cambios a su estilo de vida. Now, he called himself Antiochus Epiphanes, Se llamó a sí mismo Epífanes. meaning Antiochus manifest, Entonces significa Antíoco manifestado, implying that he was the manifestation on earth of the Olympian Zeus. implicando que era la manifestación en la tierra del Zeus olímpico. So in a twisted way, he saw himself as a God-man. Entonces, de manera torcida, él se vio a sí mismo como el Dios hombre, The incarnation of Zeus. la encarnación de Zeus. But his subjects called him Antiochus Epimanes, Pero sus sujetos le llamaron Antíoco Epímanes, which means the madman. que significa loco. There were coins minted by him, and on the reverse side of the coin, you have King Antiochus, God made visible. Sí, entonces en el reverso de las monedas acuñadas por él se puede leer Rey Antíoco, Dios hecho visible. Now, Fuerte, ¿ah? so in 174, he made a man named Jason high priest instead of his brother Onias III, Instead of his own brother, Instead of his Jason's brother. instead of Jason's brother. Vale. En el año 174 hizo a Jasón sumo sacerdote en lugar del hermano de Jasón, Onías III. Obviously, Jason and Onias III were both members of a very influential family in Judea. Así que obviamente tanto Jasón como su hermano Onías III formaban parte de una familia poderosa en Judea. He offered, or he made Jason the high priest because Jason offered him a sizable sum of money for the position. And he needs money. He needs money. Money Ahora talks. sigo. Money Él talks. dice, sí, sí, el dinero habla, dice. No, hizo Jasón sumo sacerdote a cambio de una suma de dinero y la promesa de promover la helenización. ¿Os acordáis? Necesita dinero, promete dinero. Vale, sumo sacerdote para ti. And Jason apparently pledged to be a more aggressive promoter of the Greek way of life, a more progressive promoter of Hellenism than Onias. Sí, y obviamente o parece que Jasón era un promovedor, un gran promovedor de helenización o de helenizar a los judíos, más que su hermano. So once he became the high priest, Jason, we see there's no king, right? Así que veis que no hay rey, ¿veis? Yeah. Así que es como... Judah can't have a king because Judah
belongs to a province in the Persian Empire. Así que no puede tener rey Judá porque pertenece a una provincia bajo el gobierno persa. So if you can't have a king, given its religious history, the next most important person to have is the high priest. Así que si no puedes tener un rey, pues dado su historia religiosa, entonces la persona que tiene sentido que esa persona se convierte en el sumo sacerdote, o que sea el sumo sacerdote. And there is a temple, right? The temple's been rebuilt, so the temple exists. Sí, hay un templo, ha sido reconstruido, así que existe el templo. Now, in order to promote the Greek way of life, Jason built a gymnasium, promoted Greek fashions, sports, and its gods. Así que para promover la helenización, Jasón construyó un gimnasio, promovió la moda griega, los deportes y sus dioses. The irony of it all makes me laugh. La ironía de todo me hace reír. Here's the Jewish high priest Aquí está el sumo sacerdote judío promoting the worship of Greek gods. promoviendo la adoración a los dioses griegos. Yikes. Yikes. No hay traducción. The Jews who competed naked, that were embarrassed by their circumcision, submitted to surgery to disguise it. Do Mira, not ask me to explain any further. vale, dice, mira esto, los judíos que al desnudarse tenían vergüenza de su circuncisión, se sometieron a una cirugía para taparla. Ni me preguntéis más acerca de eso. Es lo que ha dicho. No sé, no quiero saber, pero pasó. Oh, he's like, yeah, anesthesia didn't exist back. I know. Yeah, I know. Él ha dicho que no digas más. Yes. So this is in 174. Y esto So- es en el año 174. 3 years later, more or less, Así que 3 años después, más o menos, he sold the office to Menelaus, a man of even fewer scruples, who did not even have priestly ancestry, who outbid Jason for the office of high priest and zealously promoted Hellenism. wow, mira esto. 3 años después, reemplazó a Jasón por Menelao, un hombre con aún menos escrúpulos, al pagar una suma más elevada por el puesto y promover celosamente el helenismo. Yeah. Dices, mira, tengo más pasta, te pago más, promuevo más el helenismo. ¿Qué tal si yo soy? Now, Jason and Onias were brothers. Jasón, Onías, tercero, eran hermanos. They were both related to the high priest Zadok, Z-A-D. Oh, sí. Oh, okay. Sí, entonces, los dos fueron descendientes, son familiares de el sumo sacerdote Sadoc. So they were descendants of a high priest. Entonces, eran descendientes de un sumo sacerdote. Menelaus had no connection to the priesthood. Pero Menelao no tenía ninguna conexión al sacerdocio. Did not bother Antiochus Pero eso no le importaba a Antíoco. because Antíoco. Él era envenenado, este era griego. Menelao, was he Greek? Menelaus was Jewish, but he was not a descendant of a priest. Sí, no, era judío, pero no era descendiente de un sacerdote. So, Whenever you're ready. Yeah. and of course, the only thing that mattered to Antiochus was money. Pero la única cosa que le importaba a Antíoco era el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pagar la deuda para pagar Bien. I'm like, why did he want money? Pay the bills. Exactly. Same reason I want money. He's like, But I won't go- Una razón que I yo won't quiero el go to dinero. the ends that he went to. Sí, pero Okay. Anything we need to clear up before we leave?
hay algo que tenemos que aclarar antes de que vayamos. Aclarar. She says, everything. Ella dice todo. Uh, I haven't talked about requirements for the course. Sí, no hemos hablado acerca de los requisitos, ¿no? I mean, going through the notes is one requirement, but there are others. Sí, así que repasar los apuntes es uno de ellos, pero hay otros. I'm concerned that you get all of the handouts intended for you. Así que yo quiero que recibáis todos los So apuntes. you should have a syllabus, for example. Entonces, deberíais tener un plan de estudios. One of the things you have to do, or one of the things required in the syllabus is reading, First Maccabees. Una de las cosas que os toca hacer es leer primero de Macabeos, Which gives attention to the exploits of Antiochus Epiphanes. que habla de las cosas de Antíoco. And there is a textbook to read. You should have a PDF for that Y textbook. también hay un texto que leer, And we'll talk more about this later. se llama The Trencher, right? Yep. Sí, Adios. Thank you hay for un your. libro, pero el libro lo tenéis. Y leemos. Bueno, O partes, o algo, no, partes. The parts are mentioned. Sí, Sections. el plan de estudios tiene Section. todo secciones del libro, no todo. Okay. Muy bien, gracias por aguantar. Mañana. Mañana, dime.